Astean zehar, Raulek ez du entrenatu, Williamsek bez, eta ikusiko dugu gaurko lansaioan zelan dauden eta prest dauden biharko. Iruñan irabazi eta gero, bosgarrenak zekapenean, zer esan dizue jokalari aste honetarako? Bueno, betikoa, gehiago prestatu dugu Granadaren partidua, aste guztietan egiten dugun bezala, badakigu partiduro beti prest egon behar zarela eta zur, etorri daitezken arazoengatik edo partidu bakoitza ezberdina dalako eta egindakoak ez digu orain balio, gehiago egin beharrekoa da orain buruan daukaguna eta biharko partidua da garrantzitsuena orain bertan. Oso ondo hasi dela, oso hasiera ona eman dio txapelketari. 8 punturekin, Bartzelonaren kontra irabazi zuen, Atletico Madrilen kontra aurrekoan berdindu, da talde oso fisikoki oso indartsua, jende oso altua, geldikako jokaldietan orain arte lehenengo mailako talderik onena, eta gero gol aldetik ere oso ondo dago, etxetik kanpo gol asko sartu ditu, eta kontu handia eduki beharko dugu, ez pentsatu partidu erreza izango danik, justo kontrakoa oso zaila izango da, eta gure bertzi horik onena eman beharko dugu irabazteko. Atzo, etapak esaten zuen, jokaldi estrategikoak erabakigarriak izango dirateke. Bai, hombre, kontu handia eduki beharko dugu, eurak gol asko sartu dituzte, kornerretan eta falta lateraletan, eta jende oso altua daukate, eta gehiago gure jokoa egin, saiatu ez usten, horrelako jokaldiak gehiegi eurak aprobetxatu edo aukera hori ez izatea, eta eukitzen dutenean aukera hori guk defentsan ondo aritzea, orain arte, azkenengo urtean alde hortatik ondo defenditu dugu, baina badakigu beraien indarrik handiena hori izan daitekela behar bada ez. Raul preso dago, Koldo edo Villalibrek joko... Ez dakit, Kenanek ere ez du entrenatu aste honetan, bai Raul, bai Williamsek eta bai Kenanek ez dute entrenatu aste honetan taldearekin, eta ikusiko du nola dauden gaur, eta sarrenda emango dugu da entrenamentu ostean, eta ikusiko dugu, badauden 80 minutu jokatzeko, edo ez, edo pizkat baloratuko dugu gaurko entrenamentua ikusita, ez? Vamos a ver, no han entrenado con el grupo, han hecho aparte y hoy es un poco el día antes del partido, vamos a ver cómo están, si están para jugar de principio, si no, si están para jugar 90 minutos. Veremos un poco, ha sido una semana atípica en cuanto a que hemos tenido algunos problemas con algunos jugadores y ver los que mejor están para mañana. De los dos que hemos citado, el más preocupante, ¿quién puede ser? Igual Raúl. Bueno, al final Willy ha estado enfermo prácticamente toda la semana. Raúl le cambiamos el otro día en el descanso por unos problemas y no ha entrenado, y Kenan acabó con una sobrecarga, tampoco ha entrenado, y ir viendo, ayer hicieron aparte, los días anteriores no han entrenado, y hoy ver un poco la evolución que tienen y si podemos contar con ellos para mañana o no. Evidentemente no vas a decir que va a jugar, pero todos pensamos que no está Muniain, Sánchez puede ser la opción, pero puede haber otras también. Bueno, elegimos cada partido, haciendo el plan de partido, los que mejor vemos, tanto los que mejor vemos en nuestro equipo como tanto pensando en el plan de partido, sabiendo qué circunstancias se pueden dar en el partido, quién es el rival, qué puntos débiles puede tener, qué puntos fuertes puede tener, valorando todo un poco el mejor plan de partido con el único objetivo de ganar, ¿no? La elección de los jugadores siempre va en ese camino. No. A ver, los de Marcos, los Valenciaga, esos son Dios para mí, Dios. O sea, esos son los que sustentan este equipo, gente así. Y pues si por lo que sea no han entrado en las últimas convocatorias es porque he elegido a otros. Pero si es por ellos, vamos, los tengo preparados para jugar. Son gente
con una fiabilidad increíble, con una actitud increíble, con una calidad increíble, que lo llevan demostrando años y cuando tenga que echar manos de ellos, como lo he hecho siempre, han respondido pues perfecto, ¿no? Y no hay ningún problema, simplemente que están entrando también otros, ¿no? Sí, ha tenido problemas con el tobillo, pero está entrenando bien y en cualquier momento puede jugar. Como sabéis, es un jugador para mí importantísimo, confío mucho en él, he confiado, ha jugado conmigo y ahora no está jugando porque también hay otros que están jugando, ¿no? Está Capa jugando en la derecha, Williams ahora está jugando, ha jugado los últimos partidos en la banda derecha y no hay, es más un problema de sitio, que no tengo sitio para todos, que por los que no juegan estoy muy contento con ellos, ¿no? Sí, bueno, es un equipo un poco diferente a lo que nos ha venido últimamente a San Mamés, pero también ha hecho muchos goles fuera de casa. Es un equipo que ha empezado muy bien, ¿no? Con una organización muy buena, viene con una confianza increíble con el mismo entrenador desde el ascenso de segunda, con un bloque muy compacto y con gente fortísima, ¿no? Muy, muy alta, y también no exenta de fútbol. Al final, si tiene 21 puntos y si ha conseguido los resultados que ha conseguido es pues gracias al gran trabajo que están haciendo, ¿no? De todas formas, creo que son 4 partidos sin ganar, creo un punto de 12, parece que le pilláis un poquito, entre comillas, ¿no? Bueno, ha jugado de esos partidos contra el Valencia, contra Atlético de Madrid. No te fíes, porque están bien y todos los equipos, ¿no? Nosotros estuvimos 5 sin ganar, quitando Madrid y Barcelona. Te diría, porque ya ni el Atlético de Madrid, todos vamos a estar 4 o 5 partidos sin ganar, o 6 o 7 en primera división. No hay ningún equipo ahora mismo capaz de no pasar una racha de 5 partidos sin ganar. Ni uno, quitando los 2 de arriba. Es muy difícil ganar de seguido en primera división, no lo hace nadie. Quitando Madrid y Barcelona, porque ya ni el Atlético de Madrid está siendo capaz de ganar de seguido. Incluso teniendo rachas sin ganar de 3, 4, 5. Eso no es una referencia ahora mismo en primera división, y el Granada es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que tiene solo 2 puntos menos que nosotros, creo, ¿no? Y que es peligrosísimo, vamos. Cuando dices que es un equipo diferente, te refieres no solo a lo físico y tampoco a lo estratégico, más cosas. Bueno, no, porque al final Levante o últimos rivales que hemos recibido en casa, ¿no? Valladolid o... bueno, tienen otro tipo de juego, ¿no? Quizás tengan un contraataque más poderoso, otro tipo que les puedas hacer, gente igual no tan fuerte en el aspecto físico, ¿no? Este es un equipo muy armado, muy hecho en lo que es la envergadura que tiene, en la fortaleza defensiva que tiene también y bueno, cada equipo utiliza sus armas y ellos las utilizan muy bien, están haciendo las cosas muy bien. Por la igualdad que hay, ¿no? No sé, antes entre los de arriba y los de abajo había más diferencia y ahora mismo pues, quizás los Barcelona y Real Madrid, sobre todo cuando juegan en casa, pues tienen más superioridad, pero el resto de los equipos no somos capaces de plasmar una superioridad de continuo, ¿no? Hay mucha igualdad, es muy difícil imponerte, ¿no? A los equipos y los partidos se deciden en pequeños detalles, ¿no? Tienes que estar siempre bien concentrado, bien colocado en el campo, estando 90 y tantos minutos con una intensidad y una concentración alta, porque ya lo habéis visto, también ahora los partidos se nos están yendo a favor, pero también por pequeños detalles, o en los últimos minutos un gol a favor nos ha dado la victoria, igual que antes un gol en contra al final o nos daba un empate, o los detalles entre ganar y perder ahora mismo la línea es muy finita y prácticamente 18 de los 20 equipos estamos en esa situación, ¿no? Cuanto más haces bien los pequeños detalles, más cerca estás de ganar, pero es muy difícil plasmar la superioridad ahora mismo en primera división contra ningún equipo, porque nadie es capaz de hacerlo, ¿no? Precisamente esos detalles de los que hablan cuando el equipo ha estado 5 partidos sin ganar y luego se descuelga con 4 partidos, 3 victorias, un empate. ¿Es eso a lo que te refieres? Sí, a eso es, ¿no? Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Creo que muchas veces están decidiendo pequeñas cosas los partidos, igual que en esa rachita que tuvimos, que para mí ya os decía que estábamos bien e incluso estábamos jugando bien, ¿no?
tenemos que estar siempre concentrados, a la mínima que perdamos la concentración, la intensidad, la humildad, si perdemos eso, nosotros no somos un equipo que en bajas dosis de eso pueda ganar a nadie, vamos, entonces o mantenemos eso, la humildad, la concentración, la intensidad, si no, no somos capaces. El equipo vais cada quinto, con 3 puntos, nos gusta mirar esas cosas, entonces es la mejor clasificación a estas alturas de la liga, los 3 puntos, ¿no? ¿Esto a ti qué te dice? ¿Es indicativo ya porque han pasado 14 jornadas o no te fías todavía? Bueno, como siempre os digo, no creo mucho en el futuro al largo plazo, no creo, y tampoco mirar mucho para atrás tampoco, ¿no? Creo que lo hecho está, pero eso no te vale para ganar mañana. Para ganar mañana lo que tienes que hacer es ya empezar de cero otra vez. El fútbol te obliga a empezar de cero, a ser constante. En cuanto tienes un poquito de relajación o crees que sacas pecho o crees que has hecho algo bien, enseguida te meten para adentro, ¿no? Y en ese error no podemos caer, ¿no? No mirar mucho para atrás en lo hecho, sino mirar hacia adelante, ¿no? Bueno, no. Nosotros tengo el contrato este año y ahora mismo disfrutar de lo que estoy haciendo, estar concentrado en que el equipo mejore, en que el equipo haga las cosas bien y eso ya se verá, ¿no?, más adelante. Yo creo que ahora lo que nos preocupa estando en noviembre o en diciembre es el día a día del equipo y al final que nosotros estemos contentos, que la gente también esté contenta con la marcha del equipo, eso es lo más importante, el resto no tiene importancia. Cualquier equipo está sujeto y cualquier entrenador a mejoras y yo no soy uno diferente. A mí siempre me gusta tener el mejor equipo posible, ¿no? Somos el único equipo que no ha fichado a ningún jugador este año y no quiere decir que quiera yo fichar a nadie, pero siempre tengo que estar sujeto a posibles salidas de jugadores y posibles entradas, como cualquier entrenador de primera división, ¿no? Siempre con el objetivo de poder mejorar el equipo. Bueno, sí, el otro día ganamos de un rechace en un córner, ¿no?, en casa, de remate directo. No se lo cuentas, ¿no? Bueno, pues a ver si metemos. Sí, bueno, somos un equipo que ha defendido muy bien esas acciones este año y que no las ha atacado tan bien, ¿no? Tampoco tenemos demasiados especialistas en el saque, ni tenemos especialistas en el remate. Eso es cierto, pero es algo que debemos de mejorar. Lo que dices tú siempre. En esa búsqueda de la mejora del equipo, ese es uno de los apartados en los que tenemos que mejorar. 38 partidos al frente del equipo, números de Champions, ¿los miras y qué piensas o qué dices de ti mismo? No los miro. No los miro porque mañana hay partido y porque lo que has hecho en el fútbol no vale para nada, ¿no? Aquí lo que vale es mañana, hoy, el presente, ¿no? Ni mirar muy lejos, ni mirar para atrás, porque lo de atrás ya está pasado. Lo malo, lo bueno, el fútbol entiende de hoy y de mañana. No entiende de nada más y no le miro a eso. Estoy contento por los jugadores, por lo que han hecho, por el trabajo magnífico que han hecho, pero eso no les va a dar el ganar mañana. O sea, eso se tienen que olvidar de eso y tienen que pensar en volver y seguir ganando y eso es el único objetivo que tenemos. Sí, bueno, eso es. Sánchez jugó unos minutos contra el Barcelona en San Mamés. ¿Le ves ya como que ha tirado la puerta, es decir, que ha llegado para quedarse? No. Tiene que mejorar mucho. Yo creo que siempre cuando hablo con él, el talento solamente no vale. Necesita seguir creciendo, es joven, está en el camino correcto y tenemos mucha confianza en él, pero pues él se tiene que fijar, siempre le digo, en los de Marcos, en los Valenciaga, en los que llevan 300, 400 partidos en Primera División, que nadie les ha regalado nada y hay que currelar, hay que trabajar y solo con el talento no vale, pero evidentemente es un chico que le estamos dando, ¿no? Que nos da y que estamos muy contentos con la progresión que está teniendo. Vale, gente. Venga. Venga, Gror.